Algo estaba cerca, justo frente a nuestro campamento, en la línea de árboles. ¿Cómo había llegado tan cerca sin hacer ruido? Siempre me ha fascinado lo desconocido, lo que no podemos explicar con ciencia ni razón. Por eso, cuando mi compañero, Samuel, me propuso investigar los misterios de la Montaña Negra, no dudé ni un segundo. Había oído historias antes, desapariciones, ruidos inexplicables, incluso rumores sobre una criatura que acechaba a quienes se atreverían a acercarse demasiado. No sabía si creerlas, pero una cosa era segura, esa montaña escondía algo. Pasamos semanas planificando nuestra travesía. Sabíamos que la Montaña Negra era traicionera y que las condiciones podían cambiar en un instante. Samuel, un exmilitar con experiencia en supervivencia, se encargó de seleccionar el equipo, ropa térmica y resistente al agua. El clima era impredecible y las noches prometían ser heladas. Carpa reforzada, diseñada para soportar vientos fuertes y nevadas. GPS y mapas físicos. En lugares remotos, la tecnología puede fallar, así que también llevamos una brújula. Cámaras y grabadoras de sonido. Queríamos documentar todo. Detector de movimiento, por precaución, para alertarnos si algo se acercaba al campamento. Alimentos deshidratados y agua, provisiones para 5 días en caso de retrasos. Herramientas de supervivencia, linternas, cuchillos, un botiquín de primeros auxilios y un hacha pequeña. La seguridad era nuestra prioridad, pero también queríamos ir preparados para registrar cualquier cosa extraña. Cada detalle era crucial. Llegamos al pueblo más cercano a la montaña un día antes de iniciar la expedición. Era un lugar pequeño y casi olvidado por el tiempo. Las casas de madera mostraban el desgaste de los años, y sus habitantes parecían reservados, como si guardaran un secreto que preferían no compartir. Decidimos empezar nuestra investigación en la taberna local. Al entrar, el murmullo de las conversaciones cesó por un instante. Era evidente que no estaban acostumbrados a recibir forasteros. ¿Así que vienen por la Montaña Negra?, preguntó un hombre mayor desde un rincón. Su voz era grave y su rostro estaba surcado por arrugas que hablaban de años de trabajo duro. Asentíamos, y Samuel respondió: hemos oído historias. Queremos entender qué ocurre allí. El hombre se rascó la barba y negó con la cabeza. No deberían ir. Esa montaña tiene algo que no es natural. Muchos lo han intentado, pero pocos regresan, y los que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. Insistimos, intentando obtener más detalles. Finalmente, otros comenzaron a hablar, aunque con reticencia. Una mujer nos contó sobre los rugidos de la medianoche, sonidos tan profundos y potentes que hacían temblar las ventanas. Otro hombre relató haber visto sombras enormes moviéndose entre los árboles cuando cazaba en la falda de la montaña. Pero lo que más nos perturbó fue la historia de un joven que había desaparecido años atrás. Su perro regresó días después, cubierto de sangre y con una expresión que el dueño describió como terror puro. Otro lugareño, un cazador retirado, nos narró su experiencia en una expedición previa. Dijo que no encontraron nada concreto, pero que el silencio era lo que más le perturbó. No había ni un pájaro, ni una ardilla, ni siquiera insectos. Como si todo lo vivo hubiera huido. No esperéis encontrar mucho, pero os aseguro que sentiréis algo. Más tarde, un hombre joven se nos acercó y compartió su teoría: esa montaña es una puerta. No sé a dónde, pero algo entra y sale de allí. Los que desaparecen no se pierden, son tomados. Si van, dijo el hombre mayor antes de que nos fuéramos, no busquen entender. Busquen sobrevivir. Al amanecer, cargamos nuestras mochilas y comenzamos la caminata.
Aunque decidimos mantenernos cerca del pueblo durante el primer día, queríamos realizar algunos experimentos de control antes de adentrarnos más en el bosque. Queríamos comparar el comportamiento del entorno en los bordes y en el interior profundo de la montaña. El sendero inicial estaba bien marcado y rodeado de una belleza natural impresionante, árboles altos, arroyos cristalinos y un aire tan puro que era casi purificante. La primera noche transcurrió sin contratiempos. Nos quedamos cerca del pueblo, lo suficientemente cerca para sentirnos seguros, pero lo bastante lejos como para empezar a percibir la atmósfera del bosque. Preparamos una fogata y montamos la tienda de dormir, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Comimos un poco y aprovechamos el tiempo para charlar sobre nuestras expectativas. Samuel estaba lleno de entusiasmo, mientras que yo me sentía algo escéptico. No era la primera vez que salía de expedición y la última vez había sido francamente decepcionante. La noche fue tranquila, sin ruidos extraños ni actividad sospechosa. Antes de dormir, revisamos los aparatos de registro y confirmamos que todo parecía normal. El detector de movimiento no se activó y el bosque alrededor parecía en calma. Al amanecer, nos despertamos descansados, con la tienda cubierta de rocío y un aire fresco que nos revitalizó. Empacamos nuestras cosas con eficiencia, revisando cada herramienta para asegurarnos de que todo estaba en orden antes de continuar nuestro camino hacia el interior del bosque. Por el momento, todo parecía sereno, casi engañosamente normal. A medida que ascendíamos, el ambiente cambió. El bosque se volvió más denso y la luz del sol apenas penetraba el dosel de árboles. El silencio se volvió abrumador, roto solo por el crujir de nuestras botas sobre las hojas secas. Algo en ese silencio me puso nervioso, como si el bosque estuviera observándonos. Por la tarde, decidimos detenernos en un claro para comer. Mientras descansábamos, noté algo extraño: no había pájaros, ni insectos, ni el ruido habitual de la vida silvestre. Samuel también lo notó. La noche transcurrió, sorprendentemente, sin contratiempos. A pesar de la inquietante atmósfera del lugar, logramos descansar en nuestra tienda. El detector de movimiento no se activó y la fogata se mantuvo encendida hasta que la extinguimos antes de dormir. Sin embargo, ambos coincidimos en la mañana que había algo en el ambiente que no nos dejaba relajarnos del todo, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. «Es raro, ¿verdad?», me dijo. Su tono era serio. En un lugar como este debería haber algo de ruido. Finalmente, al caer la noche, encontramos un lugar adecuado para acampar. Montamos la tienda y encendimos una fogata. Samuel colocó el detector de movimiento fuera de la tienda, un extraño consuelo en medio de tanta incertidumbre. Mientras nos preparábamos para dormir, no pude evitar recordar las advertencias de los lugareños. Algo en este lugar se sentía mal. Pero no tenía idea de cuán cierto era eso. El tercer día comenzó con una aparente calma. El bosque, aunque ominoso, mantenía ese inquietante silencio que había sido nuestro acompañante constante. Aunque me sentía algo decaído y con poca energía debido a las malas vibras que parecía emanar el lugar, había una pequeña sensación de alivio en mi mente, ya que el final de nuestro viaje estaba cerca. Habíamos estado subiendo la montaña en zigzag para explorar la mayor cantidad de terreno posible, pero este sería el último día ascendiendo. Mañana por la mañana estaríamos de regreso en el pueblo, siguiendo una línea recta por los senderos que ya habíamos recorrido. Samuel y yo empacamos nuestras cosas con eficiencia y nos preparamos para continuar la expedición. A medida que avanzábamos, el terreno se tornó más empinado y difícil de recorrer. Las ramas de los árboles se entrelazaban densamente, bloqueando casi toda la luz natural, y el aire se volvía más pesado con cada paso. Todo el ambiente se sentía bochornoso, como si hubiera una especie de suciedad en el aire que impregnaba nuestra piel.
Yo ya había estado en otros bosques antes, pero nunca en uno como este. Era como pasar de un fresco y húmedo bosque de pinos a un cálido e incómodo pantano en cuestión de metros. Llegué a pensar que todo se debía a una anomalía del terreno, como algún pozo de agua encharcado o vegetación en descomposición, algo que pudiera tener una explicación lógica. Por la tarde, llegamos a una zona particularmente extraña. Habíamos salido del pesado ambiente del bosque, cálido y húmedo, y entramos en un área despejada de árboles. Parecía como si los árboles hubieran sido arrancados o derribados uno a uno, y algo les hubiera impedido crecer nuevamente. Era un terreno grande, de casi media hectárea, y el suelo estaba cubierto de marcas profundas, como si algo gigantesco hubiera arañado la tierra. Intentamos analizar las marcas, pero no correspondían a ningún animal conocido. No sabíamos si quien había hecho esas marcas intentaba construir algún tipo de refugio, esconder alimentos o simplemente afilar sus garras. Samuel, normalmente pragmático, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Quizás un desprendimiento de tierra, sugirió, aunque su tono delataba que no estaba convencido. Al principio, pensé lo mismo. Buscaba causas lógicas para este lugar, pero cuanto más lo observaba, más difícil era ignorar que algo vivo podría haber causado ese caos. Seguimos adelante y, al caer la tarde, encontramos un espacio relativamente abierto donde decidimos montar el campamento. La sensación de ser observados era más intensa que nunca, pero tratamos de ignorarla. Samuel preparó el detector de movimiento mientras yo encendía una fogata. Todo estaba listo para pasar la noche, aunque ninguno de los dos se sentía realmente seguro. Al caer la oscuridad, el silencio del bosque se hizo casi insoportable. Era como si todo lo vivo se hubiera esfumado, dejando solo la nada. Cenamos rápidamente y nos refugiamos en la tienda, intentando descansar. Fue entonces cuando ocurrió. Me desperté alrededor de las 11:50 de la noche con una extraña sensación de inquietud. El ruido fue lo que me sacó del sueño, ramas crujientes a lo lejos, como si algo pesado se moviera entre los árboles. El sobrenatural silencio del bosque hacía que cada sonido fuera aún más escalofriante. Samuel ya estaba despierto en ese momento. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. El ruido se acercaba, lento pero constante, como si supiera exactamente dónde encontrarnos. De repente, esa cosa, fuera lo que fuera, aceleró. Los árboles comenzaron a crujir y romperse con más rapidez. Sus pisadas, aún lejanas, revelaban un tamaño colosal. Entonces lo escuchamos. Rugió. Fue un estruendo feroz y profundo, difícil de describir, una mezcla entre el rugido de un depredador y el grito de una presa en agonía. El sonido era tan visceral que sentí un nudo en el estómago. En ese momento supimos que estábamos en verdadero peligro. Sin embargo, de pronto, todo se detuvo. La criatura dejó de escucharse y el silencio volvió a reinar en el bosque. El rugido y las pisadas, que parecían haberse detenido a lo lejos, nos hicieron creer que, tal vez, estábamos a salvo. Pero esa esperanza no duró mucho. El detector de movimiento emitió un pitido agudo. Algo estaba cerca, justo frente a nuestro campamento, en la línea de árboles. ¿Cómo había llegado tan cerca sin hacer ruido? Samuel se apresuró a apagar la alarma, tratando de evitar que revelara nuestra posición, aunque algo me decía que ya era demasiado tarde. Podíamos oírlo claramente ahora, pasos pesados aplastando el suelo y rompiendo ramas. La criatura, porque no podía ser otra cosa, se movía alrededor del campamento, como si estuviera estudiándonos. Su respiración era profunda, grotesca, un sonido que nos heló la sangre. Samuel sujetó un cuchillo con manos temblorosas mientras yo intentaba no hacer ruido.
El gruñido que siguió fue tan bajo y potente que sentí las vibraciones en el suelo. La criatura estaba justo fuera de la tienda. No sabíamos qué hacer. No podíamos verla, pero su presencia era inconfundible. Los pasos se detuvieron por un momento y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Podíamos sentir su sombra acechando, como si estuviera decidiendo qué hacer con nosotros. El detector emitió otro pitido, y luego un gruñido más fuerte resonó en la noche. Era como si quisiera asegurarse de que supiéramos que estaba allí, de que no teníamos escapatoria. Samuel cerró los ojos, murmurando una oración, mientras yo intentaba mantener la calma. Finalmente, los pasos comenzaron a alejarse, pero el miedo no desapareció. Permanecimos inmóviles hasta el amanecer, incapaces de dormir o siquiera movernos. Cuando el sol finalmente iluminó el campamento, salimos de la tienda con cautela. No había rastros visibles de la criatura, salvo por las enormes huellas alrededor del campamento. Las ramas rotas y el suelo hundido eran pruebas de que algo inmenso había estado allí. Samuel y yo no necesitamos hablar para tomar la decisión. Empacamos nuestras cosas lo más rápido posible y comenzamos el descenso. No miramos atrás, y cada ruido en el bosque nos hacía acelerar el paso. Aunque nunca vimos a la criatura, su presencia fue innegable. Algo habita en la montaña negra, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque logramos salir con vida, estoy seguro de que una parte de nosotros quedó atrapada en ese bosque, acechada por esa oscuridad insondable que nunca podremos olvidar.